Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo 13 y vamos a presentar la tarea activa 2.1. En este proyecto tendremos una breve introducción sobre lo que tratará nuestro proyecto, los objetivos que queremos lograr al desarrollarlo, la primera y la segunda parte y una breve conclusión sobre el mismo. En este proyecto podremos conocer cuáles son los elementos fundamentales de la responsabilidad profesional, así como los deberes, funciones y obligaciones a los que estamos sujetos como profesionistas. Sobre este proyecto. Como bien mencionamos, nuestro proyecto se dividirá en dos partes. En la primera parte podremos hablar sobre cuáles son los derechos y obligaciones a los que estamos sujetos como profesionistas en México. Y en la segunda parte podremos analizar un contrato de prestación de servicios profesionales, el cual nos ayudará a identificar cuáles son las principales cláusulas que debe contener uno de estos. Como objetivos, en primer lugar tendremos poder aplicar la regulación constitucional, legal y contractual que corresponda al ejercicio profesional. En segundo lugar, podremos identificar cuáles son los derechos, deberes y obligaciones inherentes al ejercicio profesional en México y podremos reconocer cuáles son las principales cláusulas de un contrato de prestación de servicios profesionales. Segunda parte. En primer lugar, es necesario conocer qué es un contrato de prestación de servicios profesionales, y esto se define como un acuerdo legal entre dos partes en la que una de ellas se compromete a prestar un servicio específico a cambio de una compensación económica por parte de la otra. Para ello es necesario definir ciertas características de nuestro contrato. En primer lugar, será la forma de contratación, ya sea con una persona física o una persona jurídica. En segundo lugar, es necesario definir la duración de este, ya sea por tiempo determinado, indeterminado o por tarea o proyecto específico. En tercer lugar, la forma de pago que se tendrá, ya sea un pago único, un pago por hitos o entregables, un pago mensual o periódico. Y, en cuarto lugar, el tipo de servicio que se ofrecerá, ya sea un servicio técnico, un servicio profesional especializado, un servicio de consultoría y el sector del contratante, ya sea una entidad pública o una empresa privada o particular. Las principales cláusulas que debe contener será el objeto contractual, los servicios profesionales pactados, los honorarios, las expensas o gastos, la exclusividad, la confidencialidad, la interrupción, la terminación, la solución de conflictos, la ley y foro aplicables, que se explicará más adelante. En esta primera parte hablaremos sobre las principales obligaciones y derechos del ejercicio profesional en México. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establecen es la principal fuente donde se establecen las obligaciones y derechos en el ejercicio profesional. El artículo 1 dice que los profesionales en su actuar deben asegurar el respeto irrestricto de los derechos humanos de sus clientes y de la sociedad, evitando cualquier discriminación o violación. El artículo 121, fracción 5, establece que los títulos profesionales expedidos por autoridades de una entidad federativa, conforme a sus leyes, serán respetados en las otras entidades federativas. Esto garantiza la validez y reconocimiento nacional de la habilitación profesional. Hablando respecto al Código Civil Federal, el 2610 establece que el profesionista y cliente deben acordar libremente el pago de sus servicios, a excepción de los sindicalizados. El 2607 dice que si no se acordó el pago por adelantado, los honorarios se fijan según la costumbre local, la importancia del trabajo, la capacidad de pago del cliente, la reputación del profesionista y se aplica el arancel oficial. El 2608 establece quienes ejerzan una profesión que requiera título profesional y no cuenten con él serán sujetos a sanciones y no podrán cobrar retribución. El 2609 establece que en la prestación de servicios profesionales pueden incluirse las expensas necesarias para el negocio. El 2610 establece que los honorarios y gastos se pagan en el lugar donde vive el profesionista.
al entregar cada servicio o al final. El 2611 establece que si varias personas contratan a un profesionista, todas responden solidariamente por los honorarios y los anticipos. El 2612 dice que cuando varios profesionistas de la misma área trabajen en un asunto, cada uno puede cobrar por los servicios que haya prestado. El 2613 indica que los profesionistas tienen derecho a cobrar sus honorarios sin importar el resultado del trabajo, salvo convenio en contrato. El 2614 dice que si un profesionista no puede seguir trabajando, debe avisar al cliente, de lo contrario deberá pagar daños y perjuicios. En el caso de abogados se aplica también al artículo 2589. El 2615 establece que el que presta servicios profesionales es el responsable hacia las personas a quienes sirve por negligencia, impericia o dolo. Hablando específicamente de la ley reglamentaria del artículo 5 constitucional de la Ciudad de México, el artículo 14 y 73 establece que no se registrarán títulos ni se revalidarán estudios de entidades federativas que no tengan los planteles profesionales correspondientes. Esto en relación a la obligación del título y registro que establece la ley. De acuerdo al derecho de extranjeros a ejercer, el artículo 15 establece que los extranjeros podrán ejercer en la Ciudad de México las profesiones que son objeto de esta ley, con sujeción a lo previsto en los tratados internacionales de los que México sea parte. Las responsabilidades inherentes al ejercicio profesional más relevantes en favor al cliente son 4: la competencia y legalidad, la diligencia y ética, la transparencia en costos y la defensa legal y adecuada. Cada una de estas es totalmente indispensable para que el cliente pueda sentir seguridad en cuanto a la prestación de servicios que se le está ofreciendo. En favor a la sociedad tenemos la contribución al orden jurídico. Esto equivale al cumplimiento de las normas jurídicas, la integridad y estándares profesionales y el respeto a los derechos humanos. En los contratos de prestación de servicios es necesario establecer que el servicio que prestará el profesionista es de manera independiente y autónoma, sin ningún tipo de horario, que no está subordinado al cliente y que actuará conforme a sus conocimientos y experiencia para entregar el resultado esperado. Se debe establecer que el pago del servicio será un honorario, no sueldo o salario, lo que evitará que el contrato de prestación de servicios se interprete como un contrato laboral que implica otras prestaciones y obligaciones. En este video se analizará un contrato de prestación de servicios para el desarrollo de una aplicación móvil. Este contrato tiene cláusulas básicas y cláusulas especiales. Vamos a comenzar explicando que este tipo de contrato puede ser celebrado entre personas físicas o entre personas morales o entre una y otra. La forma del contrato se inicia con el proemio en el que se menciona de manera básica quiénes son las partes contratantes y cómo nos referiremos a ellas. Enseguida se considera un capítulo de declaraciones, en el cual las partes declaran datos más específicos. Se inserta su denominación si son personas morales y quién las representa, o los datos de la persona física, su domicilio, RFC y otros datos que se consideren importantes. El contrato debe establecer el objeto de su celebración. En el contrato en análisis sería establecer las condiciones que van a regir el contrato de prestación de servicios para el desarrollo de una aplicación móvil. Es importante que en el contrato se señale el tipo de aplicación que se debe desarrollar, su funcionalidad, herramientas tecnológicas que se deben utilizar, así como los entregables que debe proporcionar el profesionista o prestador de servicios, como son guías técnicas y descriptivas de la aplicación, los códigos fuente y código objeto, tipos de respaldo físicos y digitales, entre otros. De esta forma se evitarán conflictos por falta de precisión en los alcances del contrato. Se debe además precisar el monto de los honorarios que se pagarán al profesionista y la forma de realizar el pago.
que puede ser de forma anticipada o diferida, o por fases o contra entrega de la aplicación móvil. Es indispensable que el contrato también defina la vigencia de este, es decir, cuándo inicia y cuándo concluye, para establecer de manera precisa la fecha de entrega de la aplicación móvil. En el contrato es conveniente establecer causas de rescisión en caso de que alguna de las partes incumpla con los compromisos adquiridos. Penalizaciones, que normalmente son cobro de dinero en un porcentaje acordado por las partes sobre el valor de los honorarios pactados, lo que se convierte en una garantía de cumplimiento. Se deben prever las expensas, que en el contrato en comento podría ser quién y cómo se pagará la licencia o licencias de software que se requieran para el desarrollo de la aplicación u otros costos adicionales. En el contrato también es indispensable incluir una cláusula de confidencialidad para salvaguardar toda la información que se proporcione en las partes y de esta forma evitar que la información se divulgue o comparta, lo que puede ser perjudicial. También se debe considerar qué pasará en caso de que se llegue a suscitar un conflicto de interés durante la vigencia del contrato. En el caso del desarrollo de la aplicación móvil, es indispensable salvaguardar de manera correcta y adecuada los derechos patrimoniales, ya que la aplicación móvil es un desarrollo de software. De acuerdo a lo previsto por la Ley Federal del Derecho de Autor, el desarrollo de una aplicación móvil que se encomienda a otra persona se considera una obra por encargo, por lo que protege la autoría, estableciendo que los derechos morales de dicha obra siempre corresponderán a quien la realizó, lo que implica que siempre deberá ser reconocido como su creador. Por otra parte, reconoce a la persona que encargó la obra, estableciendo que a ésta le corresponden conservar los derechos patrimoniales, que implica el derecho de explotar comercialmente la aplicación móvil en cualquier modalidad, por lo que es necesario que esto quede definido en el clausulado para evitar problemas posteriores relacionados con la autoría y explotación de la aplicación móvil. Las aplicaciones móviles pueden ser registradas ante Indautor, quien expide un certificado de registro de obra. También es importante establecer la ley aplicable y la jurisdicción en caso de que se susciten conflictos respecto al cumplimiento. Estas serían las partes más importantes de un contrato, independientemente de que, dependiendo de la naturaleza del contrato y de los servicios que se lleguen a requerir, pues tengan cláusulas especiales. A lo largo de este proyecto adquirimos conocimientos que nos servirán como herramientas, tanto al actuar como profesionistas como al ser clientes. Asimismo, analizamos la estructura de un contrato de prestación de servicios y las principales cláusulas que deben considerarse al desarrollar o participar en uno. Muchas gracias.